Comenzar la lectura de este día, Isaías 40 de versículos 27 al 31, un pasaje conocido. Dice la palabra de Dios, Dios mismo hablando, diciendo a través del profeta: ¿por qué dices, Jacob, y afirmas, Israel, escondido está mi camino del Señor, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la versión, la Reina Valera actualizada, por eso algunas palabras cambian si usted usa la versión 60. Pero quiero que ponga atención a lo que les subrayé, el texto que poníamos para promover o promocionar el mensaje de hoy. La versión 60 me gusta como dice, porque establece: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas, dice la versión 60, al que no tiene ningunas. Entonces es un pasaje que nos da más aliento y más esperanza, porque a veces en la vida, en el caminar, llegamos a encontrarnos con que de plano no tenemos nada de fuerzas, ya ni siquiera poquita fuerza, sino nada de fuerzas. Ahorita vamos a meditar un poquito en lo que es. Y es interesante ver cómo es Dios aquí mismo dialogando con su pueblo. Es algo, en este solo pasaje hay mucha enseñanza. Usted sabe que Jacob, el nombre como tal, significa usurpador. Era alguien que engañaba, era alguien que, aunque sí temía la maldición, al mismo tiempo buscaba la bendición, pero al final estaba dispuesto a obtenerla al precio que fuera. Y entonces es por eso que maneja los dos nombres, ¿verdad? Jacob, Israel, porque entonces cuando él le pide esa bendición a Dios, ahí en Peniel, que le dice: vi al Señor cara a cara y fue librada mi alma, lo que el Señor le ministra es su nombre, ¿verdad? Su esencia, su naturaleza, su personalidad. Le dice: bueno, ¿quién eres? Para que te bendiga. Y dice: yo soy Jacob, soy un usurpador, soy alguien que no es muy digno, alguien querido, alguien que no lo merece. Y entonces Dios le dice: bueno, no será más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Es el príncipe de Dios, el que guarda los secretos y tesoros de Dios, porque dice: has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido, ¿no? Pero entonces llega un momento en la vida de Israel, como el Israel de hoy día, ¿verdad?, que se siente olvidado por Dios, o sigue con esa esperanza, ¿verdad?, de que Dios va a liberarlo y a cumplir sus promesas como tal. Pero al mismo tiempo en nuestra vida podemos hacernos esta pregunta, ¿no? Vernos en algún momento sin fuerzas. Estaba meditando que cómo es que se cumple la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesús, que Él dijo que hay primeros que llegan a ser, o llegamos a ser postreros, y postreros que van a ser primeros, porque creo o veo que los que nacimos en algún hogar cristiano, tuvimos obviamente una formación, pero lo veo en mi círculo cercano, familia, amigos, y muchos hoy ya no están en el camino del Señor. Otros están o estamos, pero quizá no de la mejor manera. Y creo que pocos son los que uno podría decir: bueno, este lleva bien la carrera, ¿va? Así como comenzó, va bien, va avanzando, y hoy está en una posición de honor. Pero muchos, así como la Biblia nos narra o nos expone, ¿eh?, un Salomón que comenzó bien, y a la larga, al tiempo de la vejez, su corazón se desvía. Reyes que comenzaron bien, pero cuando llegaron a una etapa adulta se desviaron. Y bueno, eso es por sí mismo un tema, pero vamos a enfocarnos esta mañana en la fuerza. En la fuerza, las palabras que yo les subrayé ahí, bueno, yo les subrayé la promesa de Dios. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces, si esta mañana, este domingo de marzo, usted se encuentra sin nada de fuerzas, esta palabra es para usted. Pero quiero primero ver cómo este pasaje se lo puse completo, porque de alguna manera nos expone cómo es el proceso, cuál es el proceso que uno llega incluso aquí a una caída. No usa aquí la palabra, esta versión caída, usa la palabra vacilar, pero la dejé intencionalmente, ahorita le explico por qué. Pero podemos ver ahí 4 etapas, ¿eh? 4 etapas de la caída, o antes de la caída, y que todas van a redundar en ese cansancio y no tener fuerza. Entonces dice fatiga, cansancio, tropiezo,
vacila o caída, vamos a tomarlo así como caída. Y al mismo tiempo este pasaje nos da la solución, ¿verdad? Dice, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Entonces vamos con el favor de Dios, a ir viendo cada una de estas. Quizá usted se va a sentir identificado. Si usted no lo ha meditado y solamente conoce el pasaje, sí, yo sé que los que confían en el Señor renovarán sus alas y las fuerzas como las águilas, y hasta lo cantamos, pero quizá no hacemos un alto o nos detenemos para pensar todo lo que implica este pasaje, ¿verdad? Cómo es el proceso de una caída y obviamente un levantamiento. Vamos a ver el punto 1, la fatiga. Entonces, en cada una de esas diapositivas, vamos a ver el concepto del diccionario, el concepto popular, ¿no? El concepto que usted puede identificar en su mente para conceptualizarlo, para ponerle palabras al sentimiento, a la sensación y poder ir identificando las causas y el estado en el que estamos, porque no es la caída por sí o inminente, sino que sigue este proceso de fatiga, cansancio, desesperanza, y entonces viene la caída. Entonces el 1 es la fatiga, y dice el diccionario, la fatiga es una falta de energía y de motivación, ¿no? Falta de energía y motivación. Entonces muchos ya de entrada, sí, yo no tengo ni energía y tampoco tengo motivación. Quizá nuestra motivación en muchos hoy día sea la responsabilidad, ¿no? Tenemos cuentas que pagar, hijos menores de edad que atender, que sacar adelante, y de algún modo eso nos motiva, ¿no? Nos lleva a trabajar cada día aún sin ganas, aún con enfermedad. Esta generación es diferente. Yo me acordaba que mi hija se enfermó en la semana y bueno, gracias a Dios coincidió que hubo días que no fue a la escuela, pero usted recuerda que a nuestra generación allá en México había el desenfriol D o el Duals Nordin y órale un mejoralito y vámonos, ¿no? No era como que uno faltara cada rato a la escuela. Pero llega en la etapa adulta, ¿no? Que a veces ni hay energía, ni hay una motivación que a usted le dé gusto, como a veces vemos obviamente la gente que gana bien sin esforzarse tanto, no digo que no trabaje, pero que a lo mejor no es un trabajo tan físico, tiene una motivación alta, ¿va? Pero la gente que le va a representar un desgaste su trabajo, que uno está tan motivado. Y es lo que dice aquí, dice, puede ser una respuesta normal, es una respuesta normal al esfuerzo físico, al estrés emocional, al aburrimiento, o puede ser también la falta de sueño, ¿no? Entonces uno tiene que trabajar siempre las dos líneas, ¿verdad? Lo físico y lo espiritual o lo mental, ¿verdad? ¿Por qué estoy cansado? O sea, no me estoy alimentando bien, no estoy durmiendo bien, me estoy malpasando. ¿Cuál sería la causa? Porque pasa sobre todo en las escuelas, ¿verdad? Muchos niños, y por eso se les dan comidas gratis, creo que en varios países, en la mayoría, se les da su lunch o algo en el caso de México el DIF, ¿verdad? Les dan comida para que la alimentación no sea el motivo por el cual ellos estén desatentos, somnolientos en las clases. Pero como adultos, usted y yo tenemos que ver, bueno, cuál es la causa de esta fatiga. Porque aparte me dice un segundo concepto, que fatiga es una molestia ocasionada por un esfuerzo, ¿no? Entonces la fatiga llega a ser una molestia ocasionada por un esfuerzo más o menos prolongado o por otras causas, ¿no? O sea, si usted es alguien que usa una herramienta, o si es mujer quizá una escoba, una aspiradora, el simple hecho de usar la aspiradora llega a desgastarse aquí la muñeca o limpiar con los trapos, ¿verdad? Cuando va al Miyagi-Do y encera y pule, se llega a cansar aquí la muñeca, no se diga los que tienen un trabajo quizá que usan alguna herramienta más pesada como el martillo, ¿verdad? Como vibrador, y va afectando incluso la retina. Entonces dice, la fatiga ya es una molestia ocasionada por un esfuerzo prolongado o por otras causas, y en algunas ocasiones, dice, va a producir alteraciones físicas, lo que le comento, ¿no? Tiene que ya buscar un terapeuta, un quiropráctico, algún tratamiento, algún suplemento, algún aditamento, ¿va? Alguna estrabo, algo para un tipo de faja o de cinturón para poder seguir desempeñando la labor que nos requiere nuestro trabajo, pero al final es una molestia. Me dice también, esto es un concepto mecánico, pero todos tenemos algún punto mecánico, dice pérdida de la resistencia mecánica de un material. Entonces, a veces nosotros también, le decía a mi esposa una discusión que tuvimos recientemente, le digo, pues es que con el tiempo uno se desgasta, no siempre está uno para aguantar, ¿no? Porque dice, ¿cómo cuando tenías 20 años sí aguantabas? Claro, 20 años atrás, pues obviamente uno tiene toda la energía, ¿va? Pero uno se va desgastando también. Si le suma a uno igual todo lo que usted tiene que cargar, llega un momento en el cual uno pierde la resistencia, ¿no? Igual, recientemente, no sé si recuerda, platicábamos de los nervios, ¿no? Cómo es de que a veces
está uno tan mal en los nervios que aunque no lo estén agrediendo a uno, uno se siente agredido, uno se siente hostigado, ¿verdad? O en el caso, creo que principalmente de las mujeres, ¿verdad? En su etapa hormonal de la menopausia, entonces puede hacer que no tienen la misma resistencia temporalmente, pero al final es de que no es algo tan grave, pero uno se da cuenta que uno está perdiendo la resistencia. Y entonces en la Biblia dice, es la palabra yagá con Y, yagá, que significa estar exhausto, cansado. La palabra hebrea me especifica que esa fatiga viene cuando uno suda. Le comentaba que cuando hay unos que sudan más que otros, ¿verdad? Unos que sudan más que otros, pero en general es por un esfuerzo. Cuando usted tiene un esfuerzo mayor, va a sudar. Es por la carga que uno tiene que llevar. Y al final, la fatiga en la Biblia dice es que lo va consumiendo, ¿no? Se van consumiendo las fuerzas, se van consumiendo los recursos, se consume el ánimo, ¿va? Entonces, para que usted se vea identificado, ¿por qué pierdo la fuerza? Bueno, tenemos que ver cuál es la causa de que hoy esté fatigado. Mi alimentación, mi sueño, mi mismo trabajo, y pues obviamente quizá a veces no se puede cambiar de trabajo, ¿va? Tiene uno que seguir ahí, bueno, entonces tengo que identificar. Si es mi hormona, ¿verdad? Lo hormonal, bueno, tengo que ir con mi doctor, no se automedique, no le pregunte a Google, vaya con un médico, que le hagan estudios, que hagan, necesitas esta vitamina, ese suplemento, etcétera. Trabaje esa parte, siempre las dos vías, lo material, lo físico, lo tangible y lo espiritual, ¿verdad? Ver qué es lo que me está pasando. Luego dice ahí, en Isaías, dice, los jóvenes se fatigan y se cansan. Obviamente esta generación más, ¿verdad? No, ya no aguantan jornadas de 8 horas, imagínense. Pero dice ahí ese cansancio, me dice el concepto popular, el diccionario me dice, cansancio se refiere a una falta de fuerza que resulta de haberse fatigado. Entonces por eso el primer punto es fatiga, ¿eh? Sueño, alimentación. El cansancio, dice, es la falta, la sensación de que le falta fuerza. Hay veces que, no sé si le ha pasado, que no tiene la fuerza o que cosas que antes podía cargar de repente ahora ya le pesan, ya no las puede mover igual, ya necesita ayuda, pedir ayuda. Ese es un cansancio, falta de fuerza que resulta de haberse fatigado. Cuando no duerme bien, no se alimenta bien, le va a faltar fuerza, ¿no? Le va a faltar, no estamos hablando solamente de la musculatura, sino la fuerza en sí, ¿verdad? Pero me llamó la atención estas 3 palabras. Mire, cansancio llega a ser hastío, tedio y fastidio. Hastío, tedio y fastidio. Son cosas que parecen muy comunes, muy coloquiales, pero vamos a identificar una de esas. Mire, lo voy a hacer de atrás hacia adelante, así lo puse a propósito. Fastidio dice que es enfado, o sea, cuando está de malas, no enfado, cansancio, aburrimiento. Dice que es un disgusto, una desazón cuando ya le das, ya no tiene sabor, ¿no? Ya no tiene sabor la relación, ya no tiene sabor lo que hace, la actividad que desempeña. Disgusto o desazón, y que causa un desagrado, ¿eh? Disgusto, desazón, desagrado hacia una cosa, eso es fastidio, un aburrimiento, un cansancio, ya me aburrió, ya me aburre, o sea, ya no me causa ningún placer, ¿no? Decía Eclesiastés. Tedio, la palabra tedio se suena como el osito de Estados Unidos, Teddy, el osito Teddy, tedio. Dice, es un aburrimiento, o sea, el fastidio es un aburrimiento, pero tedio, dice, es un aburrimiento extremo o estado de ánimo del que soporta algo o alguien que no le interesa. El tedio, aburrimiento extremo o el estado de ánimo cuando viene de tratar de soportar algo que no te interesa. ¿Sí me explico? Tedio, cuando yo me esfuerzo por tratar de soportar algo, cuando usted va a sus clases de universidad, ¿no? Y 4 horas de teoría de matemáticas, digo, ¿no? Bueno, cuando no le gusta la matemática, o la historia, ¿verdad? No le gusta la historia, o quien le da la clase de historia lo hace súper tedioso. Es por eso que tedioso, aburrimiento extremo, el estado de ánimo que se genera por tratar de soportar algo que no me interesa, o sea, no me interesa. Entonces es así como cuando los hombres vamos con la esposa al mall, ¿verdad? Y cuando los malls no ponen sillitas, ay, Dios mío, ¿verdad? Cuando ponen, mira, tú ve las cosas que vas a ver, yo aquí te espero, ¿verdad? Y más si tiene no solamente la esposa, sino hijas, mujeres, pues también. Entonces yo aquí los espero, vayan y hagan lo que tengan que hacer. Pero entonces igual le pasa a la mujer, ¿verdad? Cuando lo acompañan a uno al Home Depot y así, o a los carros, ¿verdad? Y uno está fascinado, y pues, nos hicieron meme a los hombres, ¿verdad? Hombre ver carro, hombre ser feliz. Sí, pero a la mujer se aburre porque, o al fútbol, las que tienen la bendición de tener un esposo pambolero, ¿verdad? Cada domingo y soportar a los amigos y a los borrachos, ¿verdad? Entonces se da cuenta, es un aburrimiento extremo, desánimo por tratar de soportar algo que no me interesa. ¡Wow! Fuerte rechazo o desagrado, ¿no? Eso genera. Y el hastío
es algo bien interesante porque dice, es una repugnancia a la monotonía. Entonces no sé si usted había pensado que el cansancio llega a ser algo tan complejo, ¿eh? Porque uno generalmente dice, hoy me siento cansado, así como sin ganas, débil, no tengo ganas, pero cómo es de que implica muchas cosas, ¿no? O sea, que yo he tratado de esforzarme, de interesarme en algo que no me interesa, es algo que no me gusta, o es algo que ya es tan monótono que me es un hastío. Recuerda que el mismo Isaías, no recuerdo el capítulo, pero Dios les dice al pueblo de Israel, estoy hastiado de tus ofrendas. Es una monotonía, o sea, lo haces por hacerlo, pero ya no está tu corazón ahí, ¿no? Y así pasa en muchas cosas, pasa en las relaciones, pasa en el trabajo, o sea, la monotonía, ¿no? Es algo que pues a muchos ha destruido en todo, ¿no? Relaciones, trabajo, etcétera. La monotonía, pero el hastío es repugnancia a la monotonía. En el hebreo, o sea, en la Biblia, es la palabra yaaf, que significa cansar, como de una huida agotadora, así como cuando lo vienen persiguiendo muchos perros, ¿no? No precisamente como un cumplido, sino literalmente. Entonces, una huida agotadora, o sea, cuando usted corrió con todas sus fuerzas para salvarse y usted se cansa, ¿no? O sea, usted gastó todas sus fuerzas en eso. Me gusta la palabra desfallecer, desmayar. ¿Se acuerda que vimos que mientras que el desmayo en lo natural es algo, es una reacción a cuando uno no puede más, uno desmaya? Pero en la Biblia el desmayo es algo que uno tiene la voluntad de hacer o no hacerlo. Por ahí busqué el tema, porque dice, a Josué le dijeron, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces, es valiente, no temas ni desmayes. Entonces no le estaba diciendo Dios, sé que el desmayo va a ser naturalmente una reacción natural, no. Para Dios el desmayo, y en la Biblia el desmayo es algo que uno tiene la voluntad de hacer. Me dice que entonces el cansancio es porque yo tuve que rendir algo o no quise rendir algo. Entonces viene un cansancio cuando uno no quiere rendir la voluntad. Y entonces de una manera muy general, cuando usted investiga las palabras desfallecer y desmayo en la Biblia, le van a llevar a esta palabra que vamos a ver más adelante, un debilitamiento. Un debilitamiento. Es que ya no tengo la fuerza, ven en un debilitamiento. Vamos a ver la tercera. Dice, los jóvenes, dice, flaquean o tropiezan, dice la versión que leímos, flaquean y caen. Entonces decía por ahí un amigo pastoral, yo más bien engordeo, yo no flaqueo, yo engordeo. Muchos hispanos engordeamos en vez de flaqueamos. Pero fíjese que esa palabra sí está en el diccionario. Tropiezo, dice, es un impedimento por un estorbo que no permite avanzar o colocarse en un sitio. El tropiezo es en lo secular, en lo popular, es un impedimento por un estorbo que no permite avanzar o colocarse en algún sitio, ¿no? O sea, la esquina de la cama, ¿va? Donde se rompe un dedito chiquito, ¿no? Un tropiezo. Los topes en México, ¿va? O de tope o bache, o como le diga, ¿no? Un tope, ¿no? Un tropiezo, o sea, tiene que bajar la velocidad y hay unos que de plano no, hay carros que no pueden pasar, ¿va? Los topes. Un impedimento. Le digo que entonces no aparece, aquí no usa esa palabra como tal tropiezo en el hebreo, pero usa flaqueza, que es la palabra cara. Y entonces vea que eso es doblar rodilla, o sea, doblar rodilla es como cuando uno se rinde, uno tiene, no presente para pedir matrimonio, sino uno dobla la voluntad, doblar rodilla, reconocimiento, doblar rodilla, por implicación hundir, postrarse, arrodillarse, ser derribado. Pero me gusta cómo lo maneja el término griego. Miren, en el Nuevo Testamento esa palabra flaqueza dice Romanos 15.1, dice los que somos fuertes, Romanos 15.1, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Los que somos fuertes, literal dice, los que tengamos capacidad, soportemos, sobrellevemos, fortalezcamos las flaquezas de los débiles. Entonces esa palabra flaqueza es la palabra atzeneo. Acuérdese que A en el griego como asintomático, recientemente en la pandemia, sin síntomas. A es la palabra no y ya la palabra que sigue. Entonces, atzeneo sería sin fuerza, estar débil en cualquier sentido, puede ser estar enfermo, necesitado. Entonces, un tropiezo puede ser como cuando usted tenía ahorros y le vino una enfermedad y todo se fue ahí, viene a ser un tropiezo, una flaqueza, o sea, porque usted tenía, pero se redujo la cuenta. Porque entonces ahora viene a estar necesitado. Si se le presentara una nueva emergencia, pues ya no hay ahorro. O sea, tiene que volver a irse a ser guardadito, ¿va? Para poder tener un ahorro ahí. Pero entonces también me dice que eso sin atzeneo, o sea, sin ceneo es sin vigor corporal. Pero me llamó mucho la atención esta, porque entonces dice que uno flaquea cuando uno no confirma
cuando uno no confirma el conocimiento y el poder espiritual. Entonces vea cómo usted puede ver que hoy muchos estaríamos debilitados porque no confirmamos el conocimiento o el poder espiritual. Entonces, aunque hoy en día tenemos mucha tecnología y técnicamente mucha información, al mismo tiempo tenemos mucha desinformación. Entonces le digo, es bien desgastante porque entonces usted ve todos los noticieros que tienen un convenio con algún tipo de gobierno. Entonces algunos usted los identifica y dice, bueno, este está vendido a este partido, a esta política. Pero entonces usted tiene que ver, ¿verdad? A ver, bueno, ¿qué pasó? Tiene que estar viendo qué fue lo que pasó, como ahora, como un ejemplo, ¿no? Que con la cuestión de los aranceles en Canadá, México, decían, se cayó la bolsa de valores, ¿no? Entonces se metía directamente a la bolsa de valores y el general de Dow Jones bajaba, pero luego usted veía cuáles fueron los que cayeron y ahí se lo dejo de tarea, usted investigue cuáles fueron los que se cayeron. Mucho es aquello que Trump le quitó los recursos, ¿no? Y que no era para un fin bueno, en lo que yo puedo ver. No soy economista, pero muy generalmente lo que uno puede consultar, como ejemplo se lo pongo, pero entonces así también, ¿no? Tantas cosas que se manejan hoy día, que entonces por eso es que tenemos en la misma iglesia jóvenes que aunque estuvieron desde niños, o como le decía yo de mi círculo, gente que empezamos bien, crecimos en hogares cristianos y hoy ya no estamos en el camino del Señor, fue porque no confirmamos, nos hicimos a la manera del mundo. Nos hicimos a la manera del mundo y entonces eso es una flaqueza y viene a ser un tropiezo. A lo cual el Señor Jesús dijo, hay del mundo por los tropiezos porque es imposible que no vengan tropiezos. Pero dijo el Señor claramente, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Hay de aquel por quien viene. Entonces es algo que el Señor tiene que tener cuidado. No que la vida no nos va a presentar tropiezos. El Señor lo dijo. Es imposible que no vengan. O sea, ser cristiano no es que vas a tener una vida que sea miel sobre hojuelas y que no vas a tener ningún problema y todo bello y hermoso. No. Van a haber tropiezos. Pero a ti te corresponde confirmar tanto el conocimiento secular como el poder espiritual, dice, y fortalecerte, ¿no? Vamos a ver. Entonces nos decía, los jóvenes se fatigan, se cansan, flaquean y caen. Aquí ya vamos a la caída. Esa palabra caída en el texto que leímos, en la versión la actualizada, dice vacilar. Y me gustó porque entonces sí es la palabra que usa, la kashal, vacilar, dice es titubear, ¿no? O sea, está indeciso. Muchos son muy indecisos, ¿no? Va desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿no? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a vivir? ¿En qué país me voy a establecer? Son cosas trascendentes y que uno tiene que evaluar, como dijo el Señor Jesús en la parábola. ¿Quién quiere edificar una torre y no se sienta y calcula los costos? ¿Quién va a enfrentar una guerra y no se sienta y calcula a ver si tiene la gente y los recursos para hacer frente al que viene con un ejército más grande? Claro, hay cosas que tenemos que calcular. Y hay cosas que son un poco más sencillas, ¿no? ¿Qué vamos a comer? ¿A dónde vamos a ir a la iglesia? No sé, bueno, eso que no sea tan sencillo, pero hay cosas más sencillas, ¿verdad? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué voy a cocinar hoy? ¿Qué voy a desayunar? ¿Voy al gimnasio? ¿No voy? Pero aún así hay gente que es indecisa. Entonces vea que la indecisión llega a ser un punto de debilitamiento. O sea, cuando tú no te enfocas o cuando tomas una decisión pero luego dudas, ¿no? Entonces véalo todo lo que yo le dije, porque entonces hay gente que no evaluó bien con quién se iba a casar, lo que él o ella estaban dispuestos a soportar, y entonces por eso es que viene una caída, ¿no? En las relaciones, porque no se evaluó, porque no se superó la misma indecisión, lo que uno mismo estaba dispuesto o indispuesto a padecer con esta persona. Vacilar, dice, es moverse de manera indeterminada e inestable, ¿no? Entonces cuando nosotros como occidentales podemos cuestionar, si usted ve videos de la cultura oriental, no, que hay agencias, Medio Oriente y Oriente, agencias especializadas donde usted dice, ¿sabes qué? No va con su pastor, va con una agencia de esas y paga y dice, yo me quiero casar, este soy yo, tengo esos estudios, tengo estas deudas, mi familia es tal, ya está todo su perfil, y entonces la compañía, la agencia se encarga de verificar su match, ¿verdad? A ver, pues, bueno, para lo que tú quieres y lo que tú pides, lo que tú requieres, está esta persona que cubre ese perfil. Y nosotros en Occidente lo podríamos cuestionarnos, pero pues no se trataba de amor. Claro, o sea, sí es el amor, pero a la vez hay sabiduría, porque entonces, como le decía, uno tiene que evaluar, ¿va? Lo que está dispuesto y lo que no está dispuesto. Pero entonces el punto de caer es que dice aquí cuando tú tomas una decisión sobre algo inestable. Entonces tú misma sabías de, pastor, papá, yo lo voy a cambiar, mira,
Oye, hija, pero es que está tatuado y tiene fama de drogadicto, ¿no? Yo lo amo, yo lo voy a cambiar. Es algo inestable. No digo que no pueda pasar. No digo que no. Pero es algo inestable. Y tengo hijo y hija. O sea, entonces lo digo con temor. O sea, de que mis hijos también puedan llegar. ¿Sabes qué? Pues me gusta el marihuano de la colonia. ¿Eh? Primeramente Dios que no. Pero eso es algo inestable. Eso, o sea, nos está diciendo la Biblia. Ten cuidado porque te puede llevar a una caída, ¿no? Cuando no es estable la decisión que vas a tomar, el panorama como se mira, puede que caigas. Y Dios no quiere eso. Obviamente vacilar, así como de, no te creas, te lo dije de broma, es igual esa palabra, engañar, ¿no? Estaba vacilando, ¿sí me explico? Una broma, un engaño. No, pues yo se lo dije de broma. O como muchos, o sea, es algo viejo, pero sigue pasando hoy día. Y ahorita lo estábamos oyendo en la mañana, como una persona le decía a su pastora, le decía, no, pues si no es que uno, en el sentido de tener una relación hombre-mujer, si no es necesario que tenga dinero ni que sea lindo, con que le insista. Con que le insista, va a caer. Engaño. Está vacilando, o sea, no quiere nada formal el hombre o la mujer, pero la insistencia y el otro cae y cede, eso es lo que nos lleva a una caída. En el hebreo es la palabra kashal, como ya puede ver ahí, y es lo mismo, o sea, tambalear, oscilar. Entonces, oscilar se refiere a las puertas. Recuerda que una puerta es una hoja y tiene el engrane, ¿verdad? Oscilar. Entonces, oscilar en la Biblia me habla de lo que yo dejo entrar a mi vida, lo que le abro la puerta o lo que yo permanezco firme. Como dicen Cantares, ya tenemos una hermana que no tiene pechos, ¿qué vamos a hacer? Y dice, bueno, si fuere muro, la vamos a adornar, pero si fuere puerta, o sea, si da entrada a la deshonra, la tenemos que fortalecer, dice ahí, entonces para que tenga el ejemplo. Dice ahí, oscilar, dice debido a la debilidad, dice aquí, de las piernas, que nos habla de caminos, específicamente de los tobillos, que tiene que ver con sobre lo que usted camina, ¿no? En lo que pone usted su confianza, su fe, su certeza. Por implicación, dice tropezar, desmayarse o caer, agotarse, y es lo mismo, ¿no? Enfermar, estorbarse. Entonces, ese es el proceso de una caída. Se fatiga, que ya vimos que puede ser algo natural, o sea, lo que alimento, si me falta sueño, el cansancio que va a ser la consecuencia de la fatiga, que va a hacer que me hastíe, que me decepcione, que ya no quiera, ¿no? La falta de ganas propiamente. Entonces se fatiga, se cansa, flaquea, que es la debilidad cuando yo no confirmo todo lo que oigo y me dejo llevar, y entonces viene la caída. Y eso, entonces, analizando eso, creo que le da mucho panorama de lo práctico, ¿verdad? ¿Por qué yo hoy no tengo ganas? ¿Por qué hoy me siento sin fuerzas? Bueno, entonces ya le digo, vea su cuerpo, lo hormonal, a la edad que tenga, pero vea también lo otro, bueno, ¿qué no hice yo? ¿Por qué hoy estoy en un problema, en una sesión rota? Porque no le vale, bueno, no quiere decir que no tenga esperanza, vamos a verlo ahorita, porque es lo que leímos, ¿verdad? Dios le da fuerzas al que no tiene ningunas, amén. Entonces, lo primero es identificar, bueno, ¿por qué causa yo perdí mi fuerza, yo perdí mi gana? ¿Por qué hoy me hastía, me es tedioso? ¿Por qué no quiero esto? Ya vimos por qué. Pero ahora yo quiero enfocarle a un personaje muy conocido, cómo es que él perdió la fuerza y cómo la recuperó también. De hecho, tiene que ver con la foto que pusimos ahí en Facebook y lo vamos a analizar esta mañana. Entonces, Jueces 16:16, me voy a referir a Sansón. Muy interesantemente, Sansón está nombrado en Hebreos capítulo 11, que nosotros le hemos llamado los héroes de la fe. La Biblia no lo llama así, pero así lo nombramos. El punto es que Sansón tenía fe, ¿no? Al final, se le reconoce. Pero aquí vea que entonces, ahorita le cuento un poquito de la historia, pero el pasaje dice, aconteció que presionándole ella, o sea, presionándole Dalila cada día con sus palabras, importunándole, porque le decía, tú no me quieres, porque tú no me revelas el secreto de tu fuerza. Eso es lo que dice el pasaje, el contexto. Dice, su alma, el alma de Sansón, fue reducida a mortal angustia. Entonces imagínense cuando se hace una relación que le dicen que, o sea, no estoy diciendo está bien o mal, o si es narcisista o algo, pero entonces dice, su alma fue reducida a mortal angustia, porque Dalila le decía, tú no me amas, tú no me quieres, tú me engañas, tú me ocultas, ¿no? Y Sansón, digamos que en nuestros días era así como alguien, Dalila era la filisfea, ¿verdad? La filisfea de los filisteos, y Sansón, pues digamos que era el cristiano, ¿verdad? El que tenía una formación cristiana, era medio alejado, pero al final tenía una formación cristiana, ¿no? Como vamos a ver ahorita. Y se le descubrió pues todo su corazón. Sansón le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja. En el Antiguo Testamento había este pacto que se llamaba nazareato, que era que se dejaban su pelo largo, como lo puede ver aquí. Dice, nunca llegó a mi cabeza navaja. Entonces no se cortaban el pelo en cierto tiempo, no tomaban vino ni sidra, así como Juan el Bautista también dice que fue lo que le dijeron a Elizabeth, no tomarás vino ni sidra.
Dice, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré. Y lo interesante aquí es cómo él dice lo que yo le decía, cuando uno cede a la presión, cuando uno cede a los conceptos del mundo, de la gente que nos rodea, como quizá nuestros niños, ¿verdad? Los que tienen niñas, bueno, niñas y niños, pero hijos pequeños, pues. Quisiera decirle que 10 años, pero me sorprende que hoy desde los 5, 4, 6. Es que mi amiguita tiene novio. Es que ya todos tienen novio en el kinder. Pareciera broma, pero yo sé que así. Entonces, cuando ceden a la presión, y así más va avanzando más, ¿va? O sea, cuando son adolescentes han llegado a menospreciar la virginidad, ¿va? Y entonces, ay, todavía eres virgen, tanto hombre como mujer, porque quizá aunque en nuestra mente o en nuestra cultura quizás se le atribuye más a la mujer, también el hombre, ¿no? Y es tan importante que ahora que estamos estudiando Apocalipsis, sabe los 144,000 que menciona ahí, dice, son vírgenes, ¿no? Hombres vírgenes, varones vírgenes. Entonces, tiene el mismo peso en hombre y en la mujer. Bueno, pero el punto es que aquí Sansón él mismo reconoce y dice, me debilitaré, o sea, lo que veníamos, o sea, me voy a fatigar, cansar, hastiar, ¿verdad? Y caer, se me debilitaré y seré como todos los hombres, como todos los hombres. Entonces, hay un secreto ahí, o una figura ahí en su cabellera, porque entonces no era el cabello en sí, sino que dice que eran 7 guedejas, así como tipo rastas, pero eran 7. Que tradicionalmente los comentaristas dicen, bueno, pueden ser los 7 espíritus de Dios, sabiduría, inteligencia, consejo. Ahí es un tema por sí, ahí le puede buscar los comentarios. Pero entonces vea que Sansón estaba bien consciente que decía, bueno, mi fuerza, yo personalmente no creo que Sansón, como nos lo ponen en las películas, era alguien así musculoso y grande. Yo no creo eso porque dice que la fuerza era cuando venía el Espíritu Santo sobre él. Yo lo creo muy normal, incluso a veces me llego a imaginar el personaje más flaquito que pueda usted conocer en su círculo, en sus compañeros de escuela, así como el típico nerd, ¿no? Así de lentes y así. Yo me lo imaginaba así. Y que por eso la gente se sorprendía, ¿no? ¿De dónde tiene esta fuerza? Bueno, esa es mi opinión, ¿no? Si usted lo quiere seguir viendo como el grande, musculoso, está bien. Pero entonces él dice, yo voy a ser como todos los hombres, me voy a ser común. Pero vea lo interesante que entonces, cuando dice aquí, mi fuerza se apartará de mí, y también cuando dice la Biblia más adelante, que Dios le devolvió su fuerza, y el pasaje que leíamos de Isaías, que dice, Dios le da esfuerzo al cansado, entonces por eso lo puse así, dice, Dios da esfuerzo al cansado, es la palabra coag, no sé si usted la había escuchado antes, los que somos de tiempo nos suena luego de, el coag, es la vestidura que se le daba a los guerreros. Cuando dice, diga el débil, fuerte soy, entonces diga el débil, tengo un coag, o sea, soy un gibor, ¿no? Bueno, eso es otro tema. Pero entonces un coag. Quiero que vea entonces, porque en sí mismo la palabra esfuerzo, nosotros aprendimos, nuestro pastor nos enseñó, esforzarse es forzarse, ¿eh? Esforzarse junto es, forzarse. Entonces, ¿qué es esforzarse? Es que tú te fuerces a hacer las cosas que no quieres. Pero en la Biblia, cuando leemos que Dios nos da fuerza, es una vestidura, es como un chaleco, bueno, una vestidura tal cual, ¿no? Una armadura, un coag. ¿Y para qué me sirve o qué implica ese coag? Me dice, eso te sirve para que seas firme, para que tengas vigor, para que tengas fuerza. Entonces por eso le digo, no depende de ti, depende que tengas ese coag de parte de Dios. Me dice que es una capacidad. No sé si le he compartido un libro que leí en mi adolescencia. Decía que la actitud, con C, actitud, genera aptitud con P, ¿no? La actitud ante algo, o sea, bueno, no sé, pero aprendo, ¿eh? Le he compartido de una canción que enseñaron las maestras en el kinder a mi hijo, no puedo volar, quiero volar, pero no sé volar, aprenderé como Superman, ¿no? Pues, era una canción de niños, pero el punto es ese, ¿no? Bueno, lo que no sé lo aprendo, capacidad, medios, porque a veces que yo no soy de una familia de abolengo, tenía un amigo que como teníamos apellidos así poco comunes, decía, ¿cuántos aguas hay antes que se usaba un directorio telefónico, O sea, ¿cuántos aguas hay en el directorio? No, pues como 5, ¿no? Y otro apellido así de renombre, ¿no? ¿No? Pues, ¿y tú? No, pues yo soy Hernández, decía. Era muy común, ¿no? Bueno, entonces lo que le quiero decir con eso es, mi familia no tiene. Y si tú tienes ese coag de Dios, Él te va a dar los medios. No tiene los medios, entonces dice ahí, te va a dar la capacidad de producirlos. Una idea que usted tenga, una idea, o sea, no sé si se necesita dinero. Pídale a Dios una idea. Señor, dame una idea. No sé si usted ha visto este video del personaje que creo era mexicano, o al menos hispano, el que inventó los chetos, ¿ah?
que se le ocurrió ponerle los Flaming Hot. Por ahí está ese video, es hacer una película. Su única ocurrencia fue ponerle más chile a los Chetos, tan tan. Uf, de que era, creo que el de limpieza lo nombraron a un puesto directivo, ¿no? Entonces pídale a Dios una idea. Ese es el coag de Dios, producir. Me gusta porque entonces fíjese que cuando usted ponga la palabra cocodrilo en su diccionario, en su concordancia, lo va a llevar a Levítico, donde se le reconoce a cocodrilo o lagarto como un animal inmundo. Pero cuando se refiere a su dureza, usa la misma palabra coag. Qué interesante, ¿no? Lo interesante del lagarto, dice ahí, lagarto grande por su dureza, es de que algo que hemos aprendido, estaba tratando de buscar el pasaje, está en Job, ahorita no lo encontré por el tiempo, pero usted así como puede ver al lagarto, que es un animalón, ¿no? Grande, o sea, largo, sobre todo si va a Florida, ¿verdad? Cuando va a una Florida, voy a ir a saludar a los lagartos, ¿verdad? Acariciar a los cocodrilos. Pero el punto es que sus patitas son cortas, ¿no? Entonces lo que él hace, dice Job, que él lo que hace es que él se mueve paso a paso. Dice que imprime sus huellas en el barro. Él va paso a paso. Entonces vea que el coag, la fuerza que Dios le da a veces no va a ser, debes $1,000,000, ¡tan! Ahí está. ¿Puede ser que Dios te los dé? Sí. Pero puede ser que te dé un coag como el cocodrilo, que vayas paso a paso, ¿ah? Bueno, hoy te voy a dar 100, mañana van a ser 200, luego a 1000, y así, o sea, como un crecimiento potencial, ¿no? Sería la palabra. Pero también la dureza. Y tiene una enseñanza por sí misma el cocodrilo, bueno, no lo quiero distraer aquí. Está muy interesante cómo es de los animales que Dios le muestra a Pedro en aquella visión de Hechos capítulo 10 cuando va a predicar a los gentiles, y él lo reconoce como inmundo. Dice, no, Señor, nunca ha entrado cosa inmunda a mi paladar. Y entonces Dios le dice, Pedro, lo que yo limpié, no lo llames tú común. Entonces, aunque usted puede ver que tiene algo malo el cocodrilo, en la mano de Dios, en el trabajo de Dios, cuando Dios lo limpia, llega a ser algo útil. Y tiene una enseñanza por encima, a ver si la podemos tratar, ¿no? Cuando vayamos a Hechos 10, ahí busque ese video, Hechos 10. Bueno, entonces, lagarto. Idóneo. Entonces usted y yo tenemos que ver en la Biblia cuántas veces se menciona la palabra idóneo, porque yo sé que idóneo, como Eva, que era, o la esposa, ¿verdad? Que es ayuda idónea del varón. Esa ayuda idónea no es la palabra así como ideal, principalmente, ¿no? Si idóneo lo vemos, alguien ideal, se aplica, pero cada idóneo en la Biblia tiene una aplicación diferente. En el idóneo de Génesis, alguien que esté enfrente tuyo y que te enfrentes. Por eso que a las esposas les gusta enfrentarnos. Es parte de su diseño. Esa palabra, búsquela usted. Idóneo en Génesis, alguien que enfrente al hombre, que esté frente al hombre y que lo enfrente también, ¿no? Y es su naturaleza y es su función, para eso están. Es el diseño de Dios. Pero entonces también usted ve que en el Nuevo Testamento le dicen a Timoteo, búscate hombres que sean idóneos de enseñar también a otros. Entonces ahí aplica otro concepto de idóneo, ¿eh? Que sean ideales, que sean ejemplares. Entonces eso lo voy a dejar así nada más para que usted vea lo que es recibir la fuerza de Dios, que usted va a ser el idóneo, el necesario, el ideal para la posición de trabajo, para la relación que tiene. Usted va a llegar a hacer eso si usted tiene hoy esa... No necesita fuerzas hoy día. Dios se lo va a dar, pero que sepa qué es lo que va a recibir. Me gusta porque la Biblia diferencia entre poder y potencia. Cuando usted ve en el Nuevo Testamento, cuando usted lea que dice Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, les habla de energía. Entonces le digo, aún hay mucho cristiano, no digo que esté mal, o sea, no estoy juzgando si es malo o bueno, pero a veces ese poder que ellos creen es meramente una energía, y como lo puede manejar cualquier otra filosofía, ¿no? o ideología, ¿verdad? Hinduismo y demás, los chakras, etcétera, ¿no? Energía. Pero la Biblia me habla también de potencia, que es cuando el griego usa la palabra dunamis, ¿no? El poder, o el dabar en el hebreo, la palabra que produce vida, ¿no? Entonces Dios te da las dos cosas, te da energía, pero también te da el dunamis, el poder, la sobrenaturalidad, es lo que le quiero decir, la sobrenaturalidad de poder hacer algo. Es por eso que Sansón dice que venía el Espíritu Santo sobre él y tenía una fuerza sobrenatural, sobrehumana, ¿no? Podía hacer lo que podía hacer, pero aclara la Biblia que era el Espíritu Santo, la fuerza, su unción que descendía sobre él. Vigor, y también me dice que es violencia. Y me gustó porque entonces cuando viene el Señor Jesús, Él nos enseña, Él que siempre hablaba del reino de los cielos, dice el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces le digo porque a veces, se puede entender de una manera negativa, ¿no? Pero en las cuestiones espirituales es de que a veces somos como pacifistas, ¿no? No queremos la guerra espiritual, no reprendemos demonios, no vamos a orar por los enfermos, tenemos derrotas en esa área.
Pero entonces recibir un coag, recibir fuerza de Dios, es que uno reciba esa violencia. A veces se necesita violencia para hacerla, no una violencia mala o negativa, por favor entiéndame, sino que a veces se requiere que esté uno más pilas, más despierto, una buena actitud, ¿no? Violencia, para poder, como dijo el Señor Jesús, echar mano del reino de los cielos. Eso es lo que va a recibir. Entonces dice, Dios da esfuerzo alcanzado. O sea, primero le da un coag. Esto, usted estudia en la Biblia, el coag es una vestidura, ¿eh? Entonces es firmeza, es vigor, es capacidad, es recursos, son medios, es la dureza de un cocodrilo. Ya le expliqué lo que significa ser idóneo, poder y potencia y violencia. Pero también me dice Isaías que me da fuerzas. Dice, Dios da esfuerzo y fuerzas al que no. Entonces hace una diferencia. Da esfuerzo y fuerzas al que no tiene ningunas. Esa palabra fuerzas es la palabra otzma. Otzma, como ya le expliqué, significa poder. Esto aplica de una virtud interna, o sea, valentía, porque hay veces que nosotros podríamos mejorar nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra situación, cual sea, ¿va? En la escuela, en el trabajo, en el hogar, en la economía, pero a veces nos falta valentía. Híjole, es que otros lo han intentado y han fracasado. Bueno, claro que también la Biblia nos habla de que no sean tus fuerzas, ¿verdad? No confíes en tu fuerza. Pero estamos hablando que esta fuerza viene de Dios. Entonces, si es Dios el que le da la fuerza, pídale a Dios, Señor, dame esa valentía que yo necesito, esa valentía que requiere, o esa violencia que se requiere para que yo pueda vencer esta situación que estoy enfrentando, esta falta de ganas, este desánimo, esta falta de fuerzas que tengo este día, esta mañana. ¿Ven? Por sí mismo, el término otzma me dice que, o sea, se va a referir a los huesos, pero entonces es una estructura ósea. Entonces vea que a veces usted tiene que investigar que tristemente mucho de los problemas de nuestra vida es por desorden. Desorden en nuestro sentimiento. Hay gente que muy enamoradiza, va de todo se enamora, y aunque esté casado o casada, no tiene una ética. Entonces la estructura ósea, saberlo así como el orden, ¿va? Necesitamos una estructura, necesitamos poner orden en nuestra vida. Pero eso se lo puede dar Dios esta mañana. Dice, Dios le da fuerzas al que no tiene ninguna. Si usted ha caminado así como decían las mamás de antes, tu cuarto está así patas para arriba. Bueno, si así hemos caminado, Dios puede cambiar eso hoy y darnos una estructura, darnos busque. O sea, ya hoy día hay muchas aplicaciones gratis, ¿verdad? Para que le ayuden a organizar su cuarto, organizar su día a día, su organigrama de, bueno, yo pierdo mucho tiempo en el teléfono, yo pierdo mucho tiempo en esto, no aprovecho esto, otro. ¿Cómo puedo hacer todo lo que necesito? Entonces ahí usted la aplicación le dice, no tengo ahorita un nombre porque no pagan patrocinio ayer. Búsquelo ahí. Pero entonces le van a preguntar, ¿qué necesitas? Bueno, mira, yo necesito ir al gimnasio tanto tiempo, necesito practicar mi instrumento tal hora, ir a la escuela así, trabajar tantas horas, alimentarme así. Usted le alimenta la información y ya la aplicación le da lo que usted necesita así. Bueno, yo te recomiendo, te sugiero este programa. E igual en la casa hay un montón de cosas, ¿verdad? Cosas que uno ni sabe que existen para poder organizar. Usted no depende de que tenga una casa chiquita o una casa grande. Chiquita o grande necesita organización, ¿no? Y quizá en algunos más necesitamos la disciplina, ¿no? Yo soy el primero. Necesitamos la disciplina, que nos estén diciendo, recordando, porque no se nos da. Y bueno, entonces eso es parte de recibir la fuerza de Dios. Me dice que me gustó eso porque es la sustancia, porque cuando usted lee Hebreos 11, dice pues la fe, la certeza de lo que espera. Las versiones antiguas dicen la sustancia de las cosas que no se ven. La sustancia, o sea, es como, cada que leo yo esa versión antigua me acuerdo de los abuelitos que decían, tengo los pelos de la burra en la mano, ¿no? O sea, la sustancia, la evidencia, dicen otras versiones. Entonces, ¿qué necesitas? Porque a veces uno no tiene credibilidad, ¿no? En su ámbito, porque uno ha dado pie, etcétera, etcétera. Pero entonces recibir la fuerza de Dios es que tú puedas recibir esa evidencia, esa sustancia de, mira, pues yo solo sé que antes era ciego, pero ahora veo, ¿verdad? Que pueda decir, sí, o sea, sí, yo era el gadareno. Sí, yo tenía 2000 demonios, pero ahora estoy sentado en mi cabal juicio. ¿Se da cuenta? Eso es recibir la fuerza de parte de Dios. Regresamos a Sansón. Sansón, mire, ahora vamos a leer Jueces 16, pero del 19 al 22. Entonces ya cuando Sansón le cuenta su secreto, porque lo que él obviamente había causado muchas bajas en el ejército filisteo, ¿no? Con los filisteos. Y entonces era un enemigo de los filisteos. Y por eso querían vencerlo, pero como no podían, mediante fuerza, buscaron su talón de Sansón, su talón de Aquiles, ¿no? Y entonces, verso 19, dice, Dalila hizo que él se durmiese sobre su rodilla. Y llamó a un hombre, quien le rapó las... Entonces no fue Dalila la que le cortó el pelo, fue un hombre, ¿verdad? Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, lo que le comentaba. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza, su coag,
se apartó de él. ¿Se acuerda lo que dijimos que es Coag? Se lo voy a poner aquí otra vez, ¿no? ¿Qué es Coag? Entonces, su firmeza, su vigor, su fuerza, su capacidad, sus recursos, su capacidad de producir, su idealismo, bueno, ser idóneo, su poder y potencia y su violencia, dice el pasaje que estamos leyendo aquí en Jueces 16, dice, se apartó de él. Verso 20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y entonces aquí la Biblia nos deja ver el corazón de Sansón, porque así somos muchos cristianos. Incluso cuando participamos indignamente de la Santa Cena, Pablo es bien claro en 1 Corintios 11 y dice, ¿verdad?, que lo honremos, que nos examináramos a nosotros mismos, dice ahí. Dice, porque si no, entonces muchos están enfermos, otros están debilitados y otros de plano incluso ya duermen. Entonces vea lo que dice aquí la Biblia, o refiriéndose a la muerte, ¿verdad? Entonces dice el verso 20, luego que se despertó él de su sueño, dijo, esta vez saldré como las otras veces. O sea, no era la primera vez que le decía a Dalila algo y lo amarraban y lo querían matar. No era la primera vez que andaba ahí. Mi pastor de niño, de adolescente decía, ¿va?, un cristiano no cae, un cristiano se desliza. Un pasito aquí. Mi amigo Daniel tiene una predicción que dice, viviendo al límite con Dios, porque uno siempre quiere saber, pero si es pecado esto o no. Y esto, ¿qué tanto puedo? ¿Qué tanto se enoja Dios o qué tanto no se enoja? Y uno siempre quiere estar viviendo al límite, como Sansón. Dice, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces se da cuenta por qué usted está sin fuerzas, sin ganas. Sí, o sea, imagínese lo que estoy diciendo, sin fuerzas, sin ganas, porque usted sí, así como Sansón que recibía la fuerza de Dios y enfrentaba a sus enemigos, claro, si yo recibiera la fuerza le haría frente a esta deuda. Si yo recibiera la fuerza de Dios podría soportar esta relación, este matrimonio que está a punto de romperse. Podría pasar la presión de mi escuela, que me hacen bullying o que me tiran porque soy cristiano. No sé la situación que estoy viviendo. Pero como no la tenemos, entonces estamos sin fuerza y sin ganas, ¿no? Y entonces dice aquí, mas los filisteos le echaron mano, y vea lo que yo le puse, lo que le destaqué ahí, ¿verdad? Con la letra inclinada, dice, le sacaron los ojos. Casualmente, desde aquel tiempo, dice, le llevaron a Gaza. No me pregunte por qué Dios lo dejó así, pero ahí está. Lo llevaron a Gaza. Le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. O sea, no para que molestara, sino para, dice que lo amarraron a un, no sé si es un mulo, dice, al molino, pues, una piedra, una rueda de molino. Y ahí, él era el burro, él era el que estaba todo el día como burrito ahí dando vueltas, para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza, vea cómo es bueno y misericordioso Dios. Porque obviamente lo primero que pasó es que fue rapado. Pero Dios lo pone al revés. Y dice, esto pasó, perdió su visión. Ya no le puse el pasaje donde dice que vino a ser el juguete de los filisteos. Ahí usted lo puede buscar. Dice, se convirtió en el juguete. O sea, cuando estaban aburridos, aquellos decían, pues tráete a Sansón que nos entretenga un ratito. Y le hacían bullying, se burlaban de él, lo escupían. Pero vea cómo entonces dice Dios, el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces por eso le puse esta mañana, si usted hoy está sin fuerzas, sepa que el corazón de Dios no es que se quede ahí. Corazón de Dios, dice, Él le da las fuerzas, dice la versión 60, algo que a mí siempre me ha impactado leerlo, porque dice, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Dice, si no tiene ninguna, ¿qué vas a multiplicar, Señor? Pero ese es el poder de Dios. Que aun cuando usted esté así, deshecho como Sansón, sin visión, sin fuerza, sin reputación, atado a algo, o sea, no que a ustedes le falten ganas para salir de ahí, ¿quién va a querer estar ahí? Las ganas no faltan, me decía mi pastor, es que no se trata de ganas, siempre decimos los hispanos, échale ganas, dice, qué bueno que fuera de ganas, ya desde cuando hubiera salido de mi problema, no es de ganas, es de realmente tener la fuerza para salir de mi situación. Y entonces, ya no le puse la cita, pero le puse la slide de esta mañana, ¿no? Es referente a Sansón. Se lo puse así flaquito, le puse así a la IA, pónmelo flaquito para que, pues no crea que lo tenían bien alimentado a Sansón, era su enemigo. Y entonces dice que como él ya no veía, le he comentado a mi hija, no creas que cuando tú le sacaron los ojos fue lo más agradable de, bueno, programaron una cirugía, le pusieron anestesia general, agarraron un láser y con cuidado, no, eran tiempos rústicos, ¿no? Fue algo doloroso. Y que implica que perdió la visión, ya no sabía qué hacer. Un muchachito lo tenía que guiar. Y entonces cuando él
Obviamente usted sabe que los invidentes desarrollan capacidades, ¿verdad? Él contaba los pasos, él era un invidente ya. Y entonces él sabía que había 2 columnas en el templo de los filisteos, que sostenían, dice que sostenían todo el edificio. Y entonces le pide al jovencito que lo llevaba a su lazarillo, ¿verdad? Le dice, ponme en medio de las 2 columnas, a manera que cada uno de mis brazos descanse en cada columna. Y como lo veían así flaquito, decían, no, pues este. Pero ellos no leyeron que dijo Dios, pero su cabello empezó a crecer. ¿Qué quiere decir? No sabían que Dios le iba a dar otra oportunidad. No sabían que Dios le estaba dando otra oportunidad. O sea, lo que perdió, ¿va? Pero al crecer su cabello, es como cuando usted se despierta cada mañana. O sea, a pesar de lo malo que sea, de lo sucio que esté viviendo, pero el hecho de despertar, dice mi Biblia, la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Entonces el hecho de que despierte, usted ha oído predicadores que dicen, agradezcale a Dios, sí, Señor, porque a lo mejor estemos lejos, mi pecado ha marcado una distancia entre tú y yo, pero si me estás dando vida, me estás dando esperanza, mi cabello está empezando a crecer. Y cuando el cabello creció, entonces, véalo o no, figuradamente, así como dice que el Espíritu Santo descendía sobre él, obviamente Sansón clamó a ese Señor, te ruego que me concedas coaj esta última vez. Obviamente ese día él murió, pero al menos no murió, o sea, algo trascendió a Hebreos 11, ¿eh? Lo reconocen como alguien que tenía fe. No murió como alguien sin fe. O sea, sí cometió errores, esos no se borraron de la Biblia, pero pudo terminar como alguien con fe. Pudo ver cumplida en su vida a Sansón la promesa de esta mañana. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado, él da un coaj al que está cansado, usted, o sea, amargado, fastidiado, no tiene ganas de nada, ya se cansó de su vida. Esta promesa es para usted. Dios le da fuerza, le da un coaj, fortaleza, recursos, capacidad. Va a ser la persona ideal. Multiplica las fuerzas de que no tiene ningunas. ¿Qué tiene que hacer? Entonces dice nuestro pasaje de Isaías 40, verso siguiente, pero los que esperan en el Señor, los que esperan en el Señor tendrán nuevas. ¿Qué es esperar? Es la palabra kavá. Y vea que entonces nada más es esperar por esperar o sentarse en un sillón o esperar a ver qué pasa, ¿no? Así como, bueno, es que yo estoy esperando en Dios, porque a veces es el problema de los matrimonios, ¿verdad? Y ahí sale el meme últimamente de que dicen, ya se descubrió científicamente que el momento, la actividad o la cuestión de la vida que estresa más a una mujer es ver a su esposo sentado en el sillón sin hacer nada, ¿no? Bueno, entonces no es esperar así como ese esposo, no. Esperar, dice Kavá, es atar, ligar, tal vez torciendo, me dice ahí, como el cordón de 3 dobleces, juntarse. Entonces, pero el que se junta al Señor, el que se liga al Señor, ¿se acuerda que el Señor Jesús dijo, el que conmigo no recoge desparrama? Entonces, por eso dice ahí recolectar, porque entonces usted tiene que ver, bueno, o sea, no es que Dios no le dé recursos, tiene un trabajo, agradézcale a Dios. Quizá tiene poquito, quizá tiene frijoles, tiene sopita, tiene maruchan. Agradezca a Dios, hay gente que no tiene. Los que somos mexicanos sabemos que hace tiempo salió un comercial que decía, mientras que hay niños que dicen, mamá, ¿qué vamos a comer hoy? Hay niños que preguntan, mamá, ¿vamos a comer hoy? Entonces, si usted tiene una maruchan, o sea, agradézcale a Dios. Pero entonces, lo que le quiero decir dice aquí recolectar. Entonces, Señor, mira, yo he recibido mi salario semanal, quincenalmente, y mira, no lo sé administrar. Se me va como agua, ya cuando llego ya debo hasta la siguiente semana, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, tienes que juntarte al Señor, recolectar. Bueno, hijo, a ver, vamos a poner orden, ¿no? A ver, vamos a poner, establece prioridades. Me gusta como la teología de un hermano, un amigo aquí, dice, cuando la pizza llega a tu casa, ya llega cortada, ¿no? Dice lo mismo con tu cheque, tu salario, ¿eh? Cuando llega a la casa, ya llega dividido. Esto es el diezmo, esto es la ofrenda, esto es para esto, tus prioridades, ¿verdad? Recolectar con el Señor. Eso es figuradamente esperar, aguardar y lo más importante, confiar. Porque hay cosas que tus ojos como Sansón no lo van a ver. Simplemente te va a bastar hacer una oración y confiar en que Dios en su misericordia, si ya te concedió la vida, si has visto que tu cabello, algún pelito tiene ahí, ¿va? Todavía se está sosteniendo así como el piojito que está sosteniendo el pelo, ¿va? El último cabello. Algo, el simple hecho de tener la vida, de despertar. No digo que puedas reparar todo, pero sí que como leímos esta mañana, Dios te va a dar la fuerza
para que no termines en esa derrota, en ese problema, sino que al final pueda decir, bueno, como le dijeron a la iglesia de Apocalipsis, tenías poca fuerza, pero no negaste mi nombre, no negaste la fe. Te ganaste, o sea, vas a poder entrar al reino, ¿sí? No se perdió. Pero tú tienes que decirle al Señor, así como, esta es una imagen nada más, pero fue lo que hizo Sansón. Dice que cuando estuvo ahí, dice que oró al Señor y le pidió nuevas fuerzas. Señor, renueva mis fuerzas. Obviamente usted sabe la historia, él dice que ese día murieron más filisteos, ese día que toda su vida, imagínense qué tamaño era el edificio, no dice cuántos murieron, pero él pudo cumplir ese propósito de Dios en su vida. ¿Era lo que quería Dios, que terminara así? No. Pero dentro de todo lo malo que uno hace y los problemas que uno genera, Dios nos da una oportunidad de renovar las fuerzas. Ore conmigo esta mañana, dígale: Padre, esta mañana yo te doy gracias por la vida, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque puedo escuchar este mensaje, esta palabra. Hoy vimos, Señor, cómo es el proceso de una caída. No fue de un día para otro. Fue producto de una fatiga, fue producto de un cansancio, de que uno no cuidó, uno caminó en falso, uno vaciló, uno dudó en algún momento, uno quizá tomó una decisión con doblez de corazón, tomó una decisión por salir de un problema, pero en el corazón había otra decisión. Y hoy tenemos que reconocer que esa es la causa por la cual caímos, por la cual hoy estamos atravesando este problema, esta situación difícil, desagradable, claro, nos causa repulsión. Hoy es una vida monótona, no le tenemos sabor ni sentido, pero te pedimos perdón aceptando nuestra responsabilidad. Tomamos nuestra culpa, nuestra responsabilidad, Señor. Y lo primero que vamos a hacer es pedirte perdón por ello, porque entendemos que tú no quieres el mal del hombre, pero nos cuesta, tenemos una dura cerviz, nos apartamos, cada cual nos apartamos por nuestro camino. Te pedimos perdón, te pedimos perdón. Si tú nunca le has entregado tu vida al Señor, dile: Señor, pues yo estoy así porque nunca me hablaron de ti, pero hoy estás oyendo este mensaje. Y ese mismo Dios que fortaleció a Sansón, ese mismo Dios que te escucha desde el cielo y que hoy te puede dar nuevas fuerzas, ánimo, sabor, gusto por la vida, y que puedas cumplir ese propósito de Dios. Dile: Señor, me arrepiento, pero te pido ayuda también. Lo que aún pueda reparar, estoy dispuesto a repararlo, Señor. No me dejes desaprovechar la oportunidad. Permíteme ver cumplida esta palabra, esta promesa. Yo la tomo, la creo, confío hoy. Voy a esperar en ti, Señor. Voy a recolectar contigo, me voy a atar a ti, me voy a juntar a ti, voy a hacer las cosas a tu manera. Te traigo mis cargas y me dispongo a llevar tu yugo sobre mí. Vamos a hacerlo juntos, Señor. Lo que se pueda reparar, hagámoslo. Lo que tú quieras hacer en nuestra vida, hazlo, por favor, Señor. Pero no nos dejes morir en este problema, en esta situación, en esta cárcel. Permítenos, Señor, recibir esas nuevas fuerzas, así como las recibió Sansón, Señor. Y hoy es reconocido como alguien que tuvo fe. Nos mostraste sus errores, sí, para que pudiéramos aprender cómo es que tú te compadeces de la gente que por sus malas decisiones pierde su fuerza, pero que tú en tu misericordia le renuevas las fuerzas al cansado, y aún del que no tiene ningunas en este día, tú las multipliques. Te ruego que lo puedan ver cumplido en su vida y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.